¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Casa Tomada. Como usted podrá ver, esta es una ocasión muy especial. A diferencia de las anteriores ediciones del programa, ahora estamos transmitiendo desde Madrid. Aquí se está jugando el Mundial Sub-17 de clubes y pensando que pronto viene el Mundial Absoluto, que congrega el interés de todo el mundo, hemos decidido conversar con uno de los más grandes especialistas de fútbol formativo del mundo. Él dirigió durante muchísimos años las divisiones inferiores del Real Madrid y ahora trabaja en el Perú. Se llama Alberto Giraldez y es un conversador exquisito. Le recomiendo muchísimo esta edición de Casa Tomada. Bueno, para mí es un gusto estar aquí con Alberto Giraldez, uno de los mayores especialistas de fútbol formativo del mundo, y poder conversar con él en un escenario inmejorable, como es un campo de fútbol en Madrid, donde él alcanzó renombre y donde él desarrolló esto que es el fútbol formativo. Alberto, conocido comúnmente como divisiones inferiores, pero a ti no te gusta ese término, ¿verdad? Bueno, primero, en primer lugar, gracias Raúl, gracias por la introducción, gracias por la invitación. Bueno, me parece que inferior tiene cierta relación con falta de capacidad y simplemente es porque son más jóvenes. Entonces nos gusta más el fútbol formativo, que nos sentimos más identificados con ese término. ¿Cuántos años fuiste director de fútbol formativo del Real Madrid? Pues estuve en 2 etapas y estuve en total 5 años en la primera, 3 en el segundo, o sea, 8 años como director de la cantera del Real Madrid. ¿Por qué dejaste el Real Madrid? Bueno, dejé el Real Madrid me dejó a mí. En realidad yo tenía contrato, también es un cargo en el que tienes mucho desgaste. Y bueno, el club decidió, yo estuve en un congreso de fútbol formativo, hice un comentario, dije que me parecía que era una bendición que los técnicos de los grandes equipos o de cualquier equipo primero miraran en la casa a ver qué jugadores había en la casa jóvenes para poder promocionar, y si no los encontraba, pues que buscara fuera. Ajá. Y eso parece ser que no sentó demasiado bien y bueno, al final del año me dijeron... ¿Que no te renovaban? Sí, pero yo, si es por ese motivo, me siento súper orgulloso. Ajá. ¿Porque moriste en tu ley? Sí, es mejor, si no mueres 2 veces, ¿no? Te pasa siempre al final y encima no has dicho lo que creías. En esa etapa final trabajaste con Mourinho. Sí, coincidí con Mourinho, él era, lógicamente, como todos sabemos, el técnico del primer equipo y mi cargo era director de formación, por lo tanto era el responsable del segundo equipo hacia abajo. ¿Cómo era tu relación con él? ¿Cómo es la relación entre el director técnico de un equipo como el Real Madrid y el encargado del fútbol formativo? Pues era buena y fluida, porque sinceramente cada entrenador tiene su manera de proceder en un gran equipo. Hay técnicos que quieren que les compren lo mejor del mercado y hay otros que no, que tienen la capacidad, el valor o la inteligencia, piensan más como club y buscan poder promocionar a chicos jóvenes. Pero la relación siempre fue buena y sigo teniendo una buena relación. He estado en muchos equipos y sabemos todos que al final todos morimos igual. Ajá. En esos 8 años, ¿qué jugadores pasaron por tus manos? ¿A quiénes formaste? Bueno, yo tuve la suerte también de trabajar en el primer equipo como preparador físico varios años antes. Entonces tuve la suerte de trabajar con Jorge Valdano y, por ejemplo, hacíamos un grupo de... Aunque éramos el cuerpo técnico del primer equipo, voluntariamente, sin sueldo ni nada, por la tarde íbamos, por amor a los chicos, a trabajar con un grupo de jóvenes. Y de ahí salieron pues un montón de chicos. Salió Raúl, Casillas, Guti, un montón de jugadores que al final llegaron. Y luego, como director del fútbol formativo, pues ahora hay jugadores que a lo mejor suenan menos en Sudamérica, pero son grandes jugadores, pues son como pues Diego López, el arquero, claro. Carvajal, Arbeloa, chicos como Juanfran, el del Atlético de Madrid, el lateral que va a las selecciones, el chico se formó allí, Luis Felipe, el brasileño.
Antonio, Soldado, Negredo, Mata. Hay una montaña de jugadores profesionales de gran nivel en España y en gran parte de Europa que han surgido del Real Madrid. ¿Tú tienes especial debilidad por alguno de ellos? ¿Alguno de los que formaste te parece especialmente notable? Quizá no tiene el cartel que tengan otros jugadores, el reconocimiento que tengan otros, pero es notable. A mí me gustan chiquititos y listos, me gustan de estos que son capaces de, aunque la naturaleza no les ha otorgado grandes capacidades, ellos sí que han sido capaces de jugar este juego muy bien. Y bueno, nombres, no es bueno decir nombres, pero a mí Juan Mata me parece un jugador, un grandísimo jugador y sobre todo un chico muy profesional, muy serio, buena persona, un universitario, un humanista, un chico. Y luego también Borja Valero, que está jugando en la Fiorentina, que es un grandísimo jugador y bueno, realmente es titular en el calcio, que no es poco. En algún momento se dijo que Neymar podía llegar al Real Madrid. Neymar estuvo fichado por el Real Madrid. ¿Estuvo fichado? Sí, él llegó con 14 años, el director de fútbol me llama y me dice: Alberto, hay un chico brasileño que va a venir a prueba, ve al campo, va a estar esta semana. Le digo, se llama Ramón Martínez, mi jefe, sigue trabajando en el Real Madrid. Y bueno, no era muy difícil ver que ese chico era espectacular. Estuvo el primer entrenamiento, luego entrenó al día siguiente con chicos un poquito mayores, siguió al mismo nivel. Le dije: Ramón, ven a verlo porque vale la pena, este chico sí que es uno de los pocos o el único que te ha sorprendido desde el principio. Y estuvo como 2 semanas o 3, incluso hizo la ficha federativa, la licencia, se empadronó aquí en Madrid. Y luego, por un tema de que sus abuelos se tenían que quedar en Brasil, había que comprar una casa, el club decidió, a lo mejor que era una operación de demasiado riesgo en un chico tan joven, aunque desde la dirección técnica insistimos que este era algo excepcional y que valía la pena hacer el esfuerzo. Físicamente no debe haber sido muy impresionante, y si aún es delgado en esa época debe haberlo sido más, ¿no? Sí, pero sabes que el talento no se mide en centímetros. Y entonces el talento puede ser un chico chiquitín como Iniesta, o un jugador delgadito como Neymar, o un gran jugador como Claudio Pizarro, con un gran físico para el deporte. ¿Tú enfrentaste a Messi como director técnico? Pues sí, claro, porque coincidió que él había llegado a Barcelona, que llega medio de rebote a Barcelona, él empieza a jugar, no jugaba mucho al principio, pero era un chico que jugaba como juega hoy. Se la echaba al pie y él, hasta que la perdía, no paraba de driblar y ir hacia adelante. Y era un jugador realmente que ya sorprendía, aunque todo el mundo tenía sus dudas de si el fútbol profesional le llegaría, porque era un chico muy joven cuando llegó, pero claro que lo vi jugar. ¿Y qué te pareció cuando lo viste jugar siendo tan joven? Pues me pareció un jugador excepcional con la pelota en los pies, con una capacidad innata para lo que significa eliminar contrarios. También en aquel momento le costaba mucho relacionarse con los demás, no tiraba una pared, no hacía un pase, no levantaba la cabeza. Pero los grandes jugadores no se le han dado nunca a un compañero hasta los 19, 20 años. O sea que eso, el que ha tenido la suerte de trabajar con talentosos sabe que el que realmente va a ser figura no se la da a nadie hasta que tiene 18, 20 años. Yo escuché alguna vez, no sé si es cierto, por eso te lo pregunto, que era cierto que Messi era excepcional en divisiones inferiores, pero que nadie hubiese visto lo que vino después, es decir, el nivel impresionante el que ha alcanzado. Así es, porque el fútbol se juega realmente igual en cualquier edad, lo único que cambia es la velocidad. Se juega prácticamente igual, pero la velocidad sí que va aumentando progresivamente. Entonces, cuando estás viendo gente aún que tiene 3 o 4 años para saber si va a poder llegar, es decir, que tiene 13, 14, uno siempre tiene que tener un porcentaje de duda. Incluso en el propio Barcelona, cuando estaba en el segundo equipo, tenían sus dudas si podría ser realmente un jugador que se adaptara al fútbol profesional. Luego, pues él siguió haciendo lo que ha hecho siempre. Sí es verdad que últimamente ha aprendido a combinar mucho más con los compañeros y a dosificarse, que antes tenía muchas lesiones porque abusaba de la conducción y eso desgasta mucho, y realmente es un jugador excepcional que da un gusto verlo jugar. Mucho se habla del trabajo de fútbol formativo del Barcelona. De hecho, las declaraciones a las que tú te has referido tenían como centro el trabajo de Pep Guardiola, ¿verdad? Es decir, Guardiola que llega al Barcelona y apuesta mucho por la cantera. ¿Sigues admirando el trabajo del fútbol formativo del Barcelona? Sí. Sí, rotundo.
Es verdad que yo cuando me refería ahí me refería a todos los entrenadores que trabajaban con jugadores jóvenes. Sí. En España hay otros más, ¿no? Y en el mundo hay otros más, ¿no? Pero evidentemente el Barcelona, el gran mérito que tiene es mantener una idea, aunque hace 40 años que la mantiene y solo le ha dado fruto cuando han aparecido jugadores excepcionales, eso es verdad, pero yo de lo que estoy más contento por ver a ese equipo y a otros equipos españoles es porque ellos al final son referentes mundiales. Es decir, un equipo que juega tal como juega él, como juega la selección española, como juega el Villarreal, como juegan a veces otros equipos españoles, eso hace que realmente esa semilla se vaya extendiendo, y para el fútbol formativo es mejor equipos que juegan con la pelota, que son sensatos, que no la arriesgan, que no basan todo en físico, en el defender, en el destruir, en el valor, en la energía, sino en el talento, en la concepción del juego, en tomar las decisiones adecuadamente. Ahora, curiosamente, a pesar de que se habla tanto del trabajo formativo de la Masía, tú has colocado más jugadores en primera división que el Barcelona. Yo no, el Real Madrid. Bueno, el Real Madrid, bajo tu control, sí, bajo tu comando, ¿no? El Real Madrid tiene mayor número de profesionales en el mundo profesional europeo. Son más de 120, me parece. Sí, y en las 5 mayores ligas europeas el Real Madrid está por encima, que son Alemania, Inglaterra, España, Francia, Italia. Esas 5, la mayoría de los jugadores que han salido más del Real Madrid que del Barcelona. Hay que pensar que en la selección española es más fácil debutar habiendo sido formado en el Real Madrid, habiendo pasado por otro equipo, que directamente desde el Real Madrid. Claro. Fíjate que es algo extraño, ¿no? Que los chicos lleguen, tengan que irse a otro equipo y al final jueguen la selección española, que en realidad debería estar por encima de todo. Bueno, es una cuestión de prioridades, dices tú, dentro del club. Sí, hay maneras de proceder, no hay nada mejor ni peor. Ajá. Son diferentes modelos. Igual que el Arsenal gasta dinero en chicos de 16, 17 años ya consolidados y los cede y luego los incorpora al primer equipo, pues otros equipos apoyan más la gente que tienen cerca. Yo creo que el Barcelona, además, yo he vivido 24 años en Barcelona, o sea que conozco la ciudad, conozco el club, tengo un montón de amigos allí, y se han juntado muchos factores a la vez. Que hayan tenido una idea común, que toda la ciudad y toda Cataluña piense parecido, que se hayan dado éxitos, que aparezcan 3 jugadores excepcionales como Messi, Xavi y Iniesta. Han coincidido todo eso y que al final acaben ganando hasta Liga solo por el golaveraje, pero es el título, y eso al final te da prestigio. Y la verdad es que el Barcelona, como muchos equipos españoles y como la selección española, creo que están haciendo un bien, sobre todo a los chicos jóvenes del mundo, para que sepan todos que seas como seas físicamente, puedes jugar a este deporte. Bueno, esa es una de las grandes revoluciones del Barcelona. Los jugadores que has nombrado son los 3 muy pequeñitos, no son jugadores impresionantes desde lo físico. Si uno se los cruza en la calle no pensaría que son futbolistas. Para nada. Eso es impresionante, ¿no? Eso es increíble. Para llegar a la élite ya no tienes que medir 1,85 m como mínimo, ni pesar 85 kilos, ni que hacer 11 segundos en 100 metros planos. Tienes que ser inteligente, talentoso y tienes que saber jugar. Así es. La verdad es que eso ha puesto en el mercado no solo el Barcelona, porque la selección española, excepto 4 o 5 jugadores que tienen un gran físico, todos los demás realmente son jugadores que interpretan bien, interpretan y toman la decisión adecuada en cada momento. Este es un deporte que se juega por el suelo prácticamente. Es más, cada vez que vuela la pelota por arriba es un problema. Cuando va por abajo bien pegadita es una bendición, es una ventaja. Esto se juega por abajo, entonces el futbolista no se le puede medir en centímetros. Hay otros deportes que sí, para ser un pívot de la NBA pues tienes que medir 2,15 y pesar 120 kilos. Pero a este juego solo tienes que saber interpretar y saber ejecutar. Es un placer conversar con Alberto Giraldez aquí en un campo de fútbol en Madrid. Una persona que sabe tanto de fútbol, que lo sabe expresar también. Y que además ahora está contribuyendo al fútbol peruano. De eso vamos a hablar más adelante aquí en Casa Tomada, pero primero hacemos una pausa. Seguimos conversando con Alberto Giraldez aquí en Casa Tomada. Estamos en un campo de fútbol en Madrid. Él es director de fútbol formativo de Sporting Cristal, fue durante muchos años director de fútbol formativo del Real Madrid y es una persona que sabe muchísimo, no solo de fútbol formativo, sino de fútbol en general.
y por eso es tan placentero conversar con él. Alberto, ¿qué es lo primero que se debe mirar en un chico que se prueba en un equipo de fútbol? Hay que mirar varias cosas. Si tuviéramos que decidir una, sería que interprete bien, que no solo sepa ejecutar, que es la técnica, sino que en cualquier situación su respuesta sea la más adecuada. Es decir, que no solo sea capaz de dar un pase, sino que dé un pase al compañero que esté mejor colocado, que sea la mejor opción de juego. Es decir, que la toma de decisión es básica en este deporte. Esto tiene que ver con la inteligencia del jugador, con la inteligencia no solo futbolística, sino con su inteligencia como ser humano. Sí, supongo que todos sabemos que hay varios tipos de inteligencia. Sí. Una es la inteligencia motriz, que es la relacionada con lo que son los deportes y los deportes colectivos, y evidentemente casi siempre es parte de un proceso, o incluso puede ser una enseñanza libre, como puede ser jugar y jugar y jugar libremente. Pero sí que es verdad que el proceso de entrenamiento te ayuda a entender por qué una decisión puede ser mejor que otra. ¿Los buenos jugadores tienen mayor coeficiente intelectual que los malos jugadores? No, sino que tienen más capacidad como inteligencia motriz, que es diferente, porque hay diferentes, está la musical, la lingüística, etc. Entonces la motriz es la más relacionada con este deporte. ¿Se puede reconocer un crack desde que es un jugador infantil? ¿A qué edad te refieres? ¿12, 13? Antes incluso. Antes. Bueno, excepcionalmente. Puedes ver que tiene condiciones, que tiene capacidades, pero que va a ser un jugador de fútbol incluso de altísimo nivel, top. Tienes que tener precaución. En situaciones se puede entender, pero yo solo he visto uno. ¿Quién es? Pues Neymar. 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 ¿Cualquiera puede llegar a ser un buen futbolista? ¿Cualquiera puede llegar a ser crack? No. Qué injusto, ¿no? La vida no es justa. A lo mejor tú tienes una posición y que a otro le gustaría tenerla o al revés, ¿no? Sí. Es decir, la vida no es justa. La vida te ofrece por genética, te entrega los genes de tus padres y luego el entorno te define. El estar en un entorno rico en la situación, vamos, en lo que tú proyectas puede que te haga mucho mejor. El hijo de dos profesores de música o dos grandes músicos, seguramente su entorno respecto a la música es mucho más rico y va a tener más posibilidades que otro que no lo tenga. ¿Qué distingue? O sea que es genes más entorno. Ajá. ¿Y qué distingue, si ponemos uno al lado del otro, a un mortal cualquiera, a mí por ejemplo, de un jugador de fútbol? Respecto al juego. Sí, exactamente, su capacidad de coordinación, ¿qué tipo de factores? Bueno, si estamos hablando del propio juego, evidentemente que elija bien y que luego sepa ejecutar. También tiene que tener capacidad para competir, porque es una capacidad también anímica, no es física, que la física también tiene que tenerla, pero no es prioritario. En muchos entornos se ha considerado que si el jugador no era estructuralmente de biotipo de una manera, no podría llegar. No, gracias a Dios, los grandes jugadores no ha sido nadie excepcional físicamente. A lo mejor el que más, Alfredo Di Stéfano, Pelé, Cruyff. era un jugador, Cruyff era un flaquito, yo he tenido la suerte de verlo jugar 3 años seguidos en el Barcelona y realmente tenía un gran cambio de ritmo y era un flaquito, pero no era mucho más, ¿eh? No tenía fuerza, no tenía ¿Llegaste potencia, a ver el no Cholo pegaba. Sottil? Claro, el Cholo Sottil creo que estuvo 2 años, ¿no? En el Sí, Barcelona. exacto. Lo vi todos los partidos que jugó el Nou Camp. Ajá. Tuve la suerte, era un niño, yo debía tener 14, 15 años y tenía la suerte de ir un fin de semana al Nou Camp, que es donde juega el Barcelona, y el fin de semana siguiente al campo del Español. Entonces al Cholo lo he visto 60 partidos o 50 partidos. Y si seguimos enumerando, hablamos de Maradona, que es una persona muy pequeña, con piernas muy cortas, ¿verdad? Así es. Uno lo vería, tampoco se imagina, digamos, caminando por la calle, que puede ser el jugador extraordinario que fue, ¿no? Correcto, era un jugador pues muy pequeño, muy delgadito al principio, luego ganó en volumen, era un jugador potente de piernas, sí. Condicionalmente tenía sus capacidades, pero no era excepcional en eso, era excepcional en el manejo de la pelota, en la capacidad para desbordar y luego la capacidad para observar qué estímulos eran veía realmente todo el campo. Los relevantes y los que no. Jorge Valdano describe el gol de Maradona a los ingleses
y realmente todo lo que le dice Maradona en la ducha, Diego, les explica a los compañeros, lo has leído, ¿no? Es realmente una retahíla de las cosas que pensó en los 6-7 segundos que agarró la pelota ahí. No, es que fallé un gol contra tal, entonces digo que le recorto, ahora viene este para... Y eso, pues, es Pero además le dice a Valdano que toda la jugada, a medida que va dribleando uno por uno a 5 o 6 ingleses, todo el tiempo piensa cuándo descargar con Valdano, cuándo darle el pase. Sí. Pero no encuentra en el momento perfecto para hacerlo. Sí, y él va solucionando los problemas que le surgen, y esa capacidad realmente a Maradona le hizo diferente, y sobre todo esa zurda maravillosa que era realmente una mano más. Si tuvieses que hacer un jugador a partir de la genética, a partir de la posibilidad de unir las cualidades más perfectas de los futbolistas que has visto, ¿qué cualidades incluirías en este jugador perfecto? Bueno, si nos referimos a los grandes jugadores, a lo mejor la capacidad de definir de Pelé, a lo mejor la constancia mental y la voluntad de Alfredo Di Stéfano, a lo mejor la habilidad de Diego Maradona, el cambio de ritmo de Cruyff. ¿El cabezazo de...? El cabezazo. Ha habido grandes cabeceadores. Hombre, yo he tenido la suerte de ver jugadores españoles grandes cabeceadores, pero no están a ese nivel, ¿no? Van Basten, quizá. Van Basten, bueno, Basten era era una maravilla estética, porque era un chico elegante con ese cuerpo tan grande, y era muy armonioso, era un jugador delicadísimo y encima con una precisión y una definición asesina. ¿Has visto muchos cracks de divisiones inferiores o de fútbol formativo, de equipos infantiles perderse? Sí, muchísimos. ¿Por qué se pierden? Bueno, pueden ser diversas circunstancias. Unas son del entorno y otras son internas, propias de él, ¿no? El entorno puede ser que, o la capacidad, ¿no? Puede ser que tenga muchas cualidades y que al final el entorno o las diferentes situaciones, decisiones que toma él, le hacen no llegar. Algunas veces es la poca constancia, ¿eh? Todos persiguen un sueño. Sí que es verdad que en algunos momentos, cuando van consiguiendo metas, el sueño se les enfría o se les va apagando y no siguen teniendo la voluntad de el que se queda en el campo, el que quiere ser mejor todos los días, el que acaba siendo, por ejemplo, Cristiano Ronaldo es un buen ejemplo. Era un chico que no tenía tanto, claro. No tenía tanto, claro. Pero él cada año incorpora algo más y realmente es producto de su energía mental. O un ejemplo incluso más notorio quizás sea el de Batistuta, ¿no? Que era un jugador muy torpe, gordo, pero que era el último en irse, entrenaba 2 horas más que el resto y logró ser un gran goleador. Y luego fue un jugador que incorporó muchos movimientos sencillos pero básicos para un delantero centro, claro. Y eso le hicieron definitivamente. Y respondiendo a la pregunta anterior, sí. Hay veces que el entorno no ayuda. El otro día leí una cita de Manolo Sanchís, un gran jugador del Real Madrid, que además está en el torneo y es el director del torneo, que decía que el mejor consejo para un jugador joven es no. Que normalmente los que estamos alrededor, que bien juegas, que vas a llegar, que bien, qué suerte, la familia, el entorno, todo el mundo le dice más bien sí, cuando el mejor consejo es no. ¿No qué? No seas... no, te falta ese empuje. Y hay veces en sociedades en las que se sienten reconocidos rápidamente por estar en el segundo equipo, debutar en el primer equipo. Ahí hay muchos jugadores que se pierden entre los 18 y 21 años porque se los come la noche, se bebe en la noche o lo que sea. ¿Has visto esos casos también? Muchos también. ¿Aquí también en España? Menos. Pero sí que es verdad que hay chicos que consideran que ya están a un nivel y su energía no es la misma que cuando soñaban con poder vivir de esto. Vamos a seguir conversando con Alberto Giraldez, una persona que sabe tantísimo de fútbol y tanto de fútbol formativo, después de una breve pausa aquí en Casa Tomada. Vamos a hablar también del Perú, no se preocupen. Seguimos conversando con Alberto Giraldez aquí en Casa Tomada. Alberto, alguna vez leí a un dirigente ya fallecido, un dirigente peruano, decir que el propósito de la formación de un club debe ser sacar buenos jugadores o al menos ciudadanos.
¿Tú estás de acuerdo con eso? No, absolutamente. Hay que pensar que el porcentaje menor de los chicos que están en cualquier club van a vivir de esta profesión maravillosa, ¿no? Y es evidente que todos los que tenemos en las manos una materia prima tan delicada como es un chico en formación, tenemos que entender que jugador no sabemos si será, pero ciudadano va a ser seguro. Por lo tanto, nuestra obligación como docentes es pensar en su formación integral, intentar ayudarle con una herramienta tan potente como es el fútbol, que es una herramienta potentísima que no la poseen ni los padres de los chicos. Ajá, de cada 100 chicos que entran a un equipo a probarse, a comenzar a jugar, ¿cuántos quedan en primera división? ¿Menos de uno? Menos de uno. ¿Importa mucho el origen de los chicos? En ciertos entornos sí. Por ejemplo, en España, y también se da en el mundo, los mejores jugadores están en espacios en lugares donde hay espacio libre aún, donde no hace mucho frío, por lo tanto pueden estar mucho tiempo en la calle, incluso en lugares menos desfavorecidos, en los cuales viven en una sociedad a lo mejor más, o una familia destructurada, en las que no tienen demasiado control sobre su tiempo y al final invierten tanto tiempo en el juego que acaban siendo más capaces que otros que no tienen tienen esas más horas. hambre y más ganas de salir adelante también. Más horas y más horas de práctica. Sí, también. Las horas de práctica en cualquier profesión inciden mucho. Ahora, que la gran mayoría de españoles pertenezcan a una enorme clase media, ¿es una ventaja, por ejemplo, con relación al Perú? No, yo diría que no. Lo que pasa es que es clase media porque socialmente este país, aunque en este momento esté pasando apuros, pues ha tenido la suerte después de una posguerra tener una evolución y tener un nivel de clase media muy grande. O sea que en realidad en España hay una gran clase media y en otros espacios no, la clase baja es más grande, pero venir de abajo ayuda. Sí, ahora ayuda. Incluso, te lo digo porque viví el partido entre Cristal y el Real Madrid y son jóvenes mucho mejor alimentados, ¿verdad? Son jóvenes que tienen probablemente una mejor educación también y quizá eso también ayuda cuando estás en el campo. Por eso te lo pregunto. Sí, en ese aspecto sí, ¿no? También es verdad que el motor del hambre o de la posibilidad de sacar a la familia adelante es muy grande. Pero sí que es verdad que respecto a la alimentación hay que pensar que ya la madre, desde que está gestando, seguramente tiene ciertas desventajas en un país que en otro, sanitarias, de alimentación, de recursos, de revisiones. O sea que desde el principio de que el embrión el feto está empezando a desarrollarse, ya empieza a tener ciertas desventajas. Pero eso no nos debe marcar, porque yo he estado en entornos trabajando en el que siempre se centraban en que nosotros no podemos porque tenemos... No. Sí podemos. Si empezamos a pensar que no podemos, ya los pasos son más difíciles de dar. Claro. Ahora, de todas formas se dice que en el Perú, cuando haces fútbol formativo, tienes que intervenir en todo el ecosistema del fútbol formativo. Trabajar también con la familia, contribuir a la educación del joven, ayudarlo en su nutrición o compensar los efectos que pudo haber tenido en su nutrición. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto porque, como hemos dicho antes, hay que preocuparse por la persona, no el jugador, porque aún no lo es un chico que practica un deporte. Y realmente los clubes en los que tienen posibilidades, porque tampoco los recursos son infinitos, pero hay clubes en Perú y sobre todo Sporting Cristal que realmente hay un montón de necesidades diarias que las está solucionando en su fútbol formativo. ¿La familia puede ser una carga? En algunos momentos mucha, muy grande, no solo por la necesidad de sacarla adelante o a veces todo lo contrario, por la presión que ejercen sobre un chico muy joven que se está iniciando en un deporte. Ahora, muchas veces también la familia ve a un muchacho talentoso como su posibilidad de salir de la pobreza, ¿verdad? Eso también es una carga. Una carga terrible, ¿no? Terrible para un niño. Para un niño además muchas veces, ¿verdad? No, son niños, porque al final, además todos llevamos un niño dentro, pero es que los chicos hasta que no tienen una madurez, el salto de la infancia o de la juventud a la madurez es simplemente cuando tienes recursos para vivir, igual que en la naturaleza, ¿no? Un animal cuando ya es un adulto es cuando ya se puede proveer el del alimento. Entonces en el fútbol también los chicos son jóvenes hasta... Bueno, además ganan dinero de jugar, ¿no? Eso también es representativo, es decir, no deja de ser un juego el fútbol por más profesionalizado que esté. Y lo que te quería preguntar es,
Hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, que tiene que ver con lo que tú acabas de mencionar, porque finalmente a los 24 años, cuando uno recién normalmente estudia en la universidad o está por graduarse en la universidad y por salir a la vida, un jugador ya es un jugador maduro. Y no solo es un jugador maduro, sino que muchas veces es millonario y recibe unas cargas de presión innombrables que nadie podría imaginar. A los 26 años, por ejemplo, Maradona llevó a su país a ser campeón del mundo, y eso pasa con la mayoría de los jugadores, ¿no? ¿Se crea alguna tergiversación en la personalidad de los jóvenes por esto? Sí, sí, porque en realidad, como comentábamos antes, en la naturaleza, es decir, un mamífero de la escala alta es adulto cuando logra realmente sobrevivir y llevarse el alimento a casa. Y eso no suele pasar en el mundo del fútbol. Son muy jóvenes y ya empiezan a tener muchos recursos. ¿Eso qué significa? Que el proceso de maduración no es que se interrumpe, pero se enlentece. Sí. Y casi los jugadores profesionales, en muchos casos, necesitan un periodo aún mayor de maduración porque han tenido muchas cosas muy pronto. Ahora, el Perú viene de fracaso en fracaso para ir al Mundial de más de 30 años. Hace más de 30 años que no vamos al Mundial. Y yo quería preguntarte cuánta importancia tiene el trabajo formativo para corregir esa frustración. Pues para mí, todos los chicos que van a jugar en el fútbol profesional en un futuro están ahora formándose en algún espacio de Perú. Por lo tanto, si tú necesitas o quieres aumentar el nivel, sí o sí te vas a centrar, necesitas centrarte en el fútbol formativo. Es evidente, entonces está claro que todo lo que se haga por el fútbol formativo peruano podrá, en el tiempo y en el futuro, y ojalá sea así, redundar en que el equipo alcance un nivel que por lo menos le permita llegar a un mundial. De lo que has podido ver, ¿sientes que los clubes apuestan ahora por el fútbol formativo? A veces por necesidad. Los dos grandes peruanos pues están en una situación económica en la que al final tienen que tirar de chicos jóvenes. A veces tener dinero, un equipo, estar bien estructurado y hacer las cosas bien, te da menos posibilidades de tirar de los chicos jóvenes. De la cantera. ¿Por qué? Porque al tener recursos acabas incorporando jugadores ya formados de otros espacios. Pero Sporting Cristal no le pasa eso, por ejemplo. Tiene muy claro lo que quiere. ¿Ha sido secundado esta lógica, ha sido secundada esta comprensión de esta necesidad por la Federación Peruana de Fútbol? Yo creo que cada vez más. Cada mundial que pasa aumenta la presión y se buscan soluciones. Este año, por ejemplo, el año pasado ya, el sistema competitivo de lo que es la liga regular en la Copa Oro Perú ha cambiado el formato y realmente yo creo que con el tiempo va a ser mejor, porque hay más partidos de calidad. Se hacen 2 periodos en la temporada, hay una liga regular, pero luego los 6 mejores hacen 4 vueltas. ¿Eso qué significa? Que hay 6 partidos Alianza Cristal, 6 partidos Lau Cristal, 6 partidos, muchos más partidos de interés. ¿Cuánto tiempo dura un ciclo de recambio generacional? Es decir, si el Perú comenzase hoy de cero, ¿en cuánto tiempo comenzaríamos a ver resultados? Ojalá pudiera responderte, porque es una pregunta muy grande y demasiado riesgo. Lo que sí que está claro es que los jugadores que se van a clasificar o intentar clasificar a Perú en el Mundial ahora tienen 16, 17, 18, 19 años ahí. Entonces, a lo mejor hemos llegado tarde en eso, pero en algunos... vamos a pensar que en 5 o 6 años puede cambiar bastante el nivel, sobre todo porque yo creo que la Federación también está dando pasos y los clubes están dando pasos. Ahora, que clasificarse para un Mundial no es fácil, por supuesto que no. Claro muy que no. difícil, y Sudamérica más. Claro que sí. Vamos a hacer una pausa, pero antes de hacer la pausa yo quería preguntarte, hemos hablado del cambio de mentalidad, del cambio de las divisiones inferiores. Tan importante como cambiar es hacer que esto sea sostenible, ¿verdad? ¿Cómo se consigue eso? Que sea sostenible el cambio en las divisiones inferiores. Económicamente, por ejemplo. No es fácil porque todo lo que quieras hacer, pues como cualquier actividad en la vida, tiene un gasto que no es enorme comparado con a lo mejor un sueldo de un primer equipo. Mucho más rentable, además después vende jugadores también, ¿no? Sí que es verdad que eso es así. A veces no hay paciencia para que los proyectos se alarguen lo que deberían ser, hay demasiados cambios, hay demasiada exaltación alrededor y un año se piensa una cosa y los 2 años otra. Esos cambios son los que al final hacen que el ciclo se interrumpa y esté constantemente, pero sostenido se puede llevar a cabo, sobre todo sabiendo que Sudamérica
graciosamente compra libros de fútbol a Europa, pero vende grandes jugadores. O sea que la cuna de grandes jugadores ha sido siempre Sudamérica, en prácticamente la historia del fútbol. Claro. En Europa ha habido grandes jugadores, pero donde salen, donde están jugando en la calle en las máximas horas. Por lo tanto, la mejor escuela a veces es la libertad. Vamos a hacer una pausa, Alberto. Como usted podrá haber visto a lo largo de la entrevista, han aparecido jugadores que están haciendo el precalentamiento porque estamos en medio de un torneo y me parece que esto le añade a la escenografía del estadio, ya de por sí fantástica, incluso más intensidad futbolera. Hacemos una pausa en Casa Tomada y regresamos ya en el bloque final con Alberto Giraldes. Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada con Alberto Giraldes. Estamos en Madrid, en el escenario del Torneo Mundial Sub-17 de clubes. Estamos en medio además del precalentamiento al partido que sostendrán el equipo japonés del Kashiwa con el Sporting Cristal. Y estamos hablando de fútbol y entrando a la recta final del programa. Alberto, ahora estás en Sporting Cristal. ¿Cómo llegas a Sporting Cristal? Bueno, después de estar unos años en el Real Madrid, yo necesitaba un poco de aire porque la exigencia había sido muy grande. Me había tomado un tiempo de pausa y dedicarle más tiempo a mi familia. Y entonces, bueno, yo había coincidido con Chemo del Solar en el Tenerife y el Valencia. Chemo tiene relaciones con muchos clubes en Perú. Sporting Cristal conecta con él porque había armado ya un buen programa de menores, pero necesitaba ahí una cabeza visible, alguien que lo pusiera en práctica. Entonces buscan en el fútbol. En ese momento yo estoy en situación de poder trabajar y ya había estado en México anteriormente y a mí la aventura de la experiencia vital, de conocer otros entornos y de seguir aprendiendo, pues me atrajo mucho. Y luego el club es un club serio, potente, bien estructurado, que quiere hacer las cosas bien, con unas ideas muy claras, y eso incluso con una idea, una visión del juego muy parecida a lo que uno ha querido transmitir siempre a los jóvenes. Por lo tanto, fueron dos piezas que se engancharon muy fácilmente. Tú podrías dirigir el fútbol formativo del Inter de Milán, del Manchester United, y escogiste Cristal. ¿Qué te sedujo de Cristal? Me sedujo la estructura, el orden, como te digo, la vivencia personal, la amistad con Chemo, el compartir una idea respecto a lo que es un proyecto, en la manera de percibir el juego. Todo eso me atrajo más que otras ofertas que tuve, que gracias a Dios he tenido muchas, y me gusta Sudamérica. Yo además tengo abuela colombiana y en mi casa siempre ha sonado Sudamérica muchísimo. Mi padre tiene muchos amigos peruanos, le encanta Sudamérica y nos ha transmitido a los hijos ese amor por lo que es todo, pues Sudamérica. Como dije, estamos en medio del marco del Torneo Mundial Sub-17 de clubes donde participan el equipo japonés Kashiwa, pero también el Real Madrid, el Atlético de Madrid, Boca Juniors, Corinthians. Hasta ahora Cristal ha jugado 2 partidos y los 2 los ha perdido con el Corinthians y con el Real Madrid. La pregunta que te quería hacer tiene que ver con eso. ¿Cuánto puede aportar una gira como esta después de 2 partidos que se pierden? Sobre todo la experiencia vital de encontrarse otro fútbol y otro entorno. Hay que pensar que solo un jugador de todos los que ha venido había salido de Perú y había llegado a Europa. No había subido, la mayoría no habían subido en avión, no habían visto llover, no habían estado en un hotel, no habían visto otro entorno. Ha granizado ayer, tampoco deben haberlo visto. Seguramente, es decir, que son muchas experiencias nuevas, pero sobre todo lo que les aporta es el roce internacional y entender que este deporte se puede jugar igual, pero el ritmo, la intensidad, eso es diferente. Y realmente ellos se han visto realmente superados por la situación, sobre todo en el primer partido. El segundo, evidentemente también, porque el rival es lo que es uno de los clubes más grandes del mundo, pero claro que les va a servir. ¿Te ayuda a superar el miedo, una experiencia como esta, dices tú? Esperemos, en eso estamos, pero yo creo que sí. Y una cosa que quería preguntarte era por tu vocación de entrenar a divisiones inferiores, que es un idioma, un mundo diferente a la dirección técnica de los equipos de adultos, ¿verdad? ¿Qué es lo que te atrae de dirigir a divisiones inferiores?
Pues mira, yo no sé, nosotros somos 6 hermanos, a mí me tocó cuidar de los pequeños. Yo creo que ese punto en el que tienes que preocuparte por los demás y por los más jóvenes fue... Mi madre ha sido muchos años profesora, mi padre también es profesor universitario, ha sido mucho tiempo, y ese mundo de la educación siempre estuvo en casa. Hay que tener vocación pedagógica para hacer lo que haces. Uy, absolutamente. Te tienen que gustar los niños y te tiene que gustar enseñar. Y te tiene que gustar este deporte. Si no... Va muerto. Sí, es una jungla también a veces. Claro. Y es una situación. Y yo creo que a los 16 años fue el primer año que empecé a entrenar a chicos jóvenes, chicos de 9 años tenían ellos. Entonces, desde siempre, aunque tuve la suerte de trabajar 18 años en el mundo profesional y trabajar en clubes grandes, Valencia, Sevilla, Real Madrid, Celta, Tenerife, Valladolid, un montón de equipos en España, siempre me he dedicado por las tardes, o por lo menos a dedicarle mi tiempo a lo que es el fútbol formativo. Fuiste preparador físico también, Sí. de clubes de mayores, ¿verdad? Sí. ¿Te hubiese gustado o te gustaría más adelante entrenar a mayores o lo tuyo es el fútbol formativo? Bueno, siempre uno sueña en haber sido un gran jugador, después cuando ya la energía no tienes tanta, te gustaría dirigir, pero yo estoy bien donde estoy valorado en mi profesión por lo que hago, estoy enamorado de esto, tengo la grandísima suerte de compaginar pasión con profesión, por lo tanto yo creo que seguiré en el mundo de la gestión del talento. Quería, antes de finalizar la entrevista y por supuesto agradecerte, preguntarte por el Mundial. Estas son unas cábalas, nadie tiene una bola de cristal, nadie sabe realmente qué es lo que va a pasar, pero quería preguntarte por los 4 o los 5 equipos que son considerados candidatos y comenzando por supuesto por España. ¿Qué te parece España? ¿Cómo llega España? Del Bosque dice que sus jugadores han perdido un poco del brillo y las ganas de ganar. ¿Qué te parece todo esto que está viviendo España y pensando en el Mundial? Bueno, yo creo que conseguir un Mundial, aparte de tener capacidades, posibilidades, buenos jugadores, tienes que coincidir muchísimas cosas. En semifinal o en cuartos contra Paraguay, un penalti, es decir, tiene que coincidir demasiadas cosas. Yo creo que España ha hecho un grandísimo papel en Europa y en el mundo, pero sinceramente es difícil que acabe siendo otra vez campeón del mundo, pero vamos a verlo. El otro que se avisora como favorito es Alemania, que tiene una generación que no tiene hace mucho tiempo Alemania, una generación brillante de jugadores, ¿verdad? Respaldada por el Bayern Múnich. Además, ¿qué te parece Alemania? Es un país que ha hecho las cosas muy bien porque ha cambiado el sistema competitivo en inferiores y sobre todo en una división que tenían 19, 20 años que se perdían. Ese cambio que ha hecho estructural en la competición ha hecho que esos talentos que se pierden aparezcan. Y Alemania tiene la mezcla de lo alemán esencial y tradicional, que es la energía, la capacidad de no desmayarse nunca, y luego ahora tiene mucho talento y mucha definición. Hay una apuesta por el juego desde Klinsmann, ¿no? Desde que Klinsmann dirige a la selección. Es una serie de factores, como casi todo en la vida. Cuando te meten un gol es una serie de errores, no es solo un error. Entonces hay una serie de factores y Alemania realmente está en un nivel altísimo. El otro equipo del que se habla mucho es por supuesto Argentina, que tiene a Messi. Messi es un jugador capaz de hacer cosas maravillosas, por lo tanto en un mundial puede ser capaz de llevar el equipo hacia adelante, pero no lo sé, vamos a verlo. ¿Tú lo ves con menos posibilidades, Argentina? Bueno, es tan abierto un mundial y no he seguido fortuito, tanto, ¿no? He seguido tanto a Argentina y sería demasiado... no soy capaz de tomar una decisión porque no tengo tanta opinión. Y finalmente el equipo que hasta las grandes inversionistas del mundo dan como ganador por ser local, porque además tiene a Neymar y porque tiene grandes jugadores, que es Brasil. ¿Cómo ves a Brasil? ¿Tiene posibilidades? Por supuesto que sí. Ha ganado la Copa, además, Confederaciones hace muy poco. Bueno, Brasil es un país extraordinario de jugadores y la verdad es que la ventaja de jugar en casa va a hacer que yo creo que el favorito mayor es Brasil. Yo te agradezco muchísimo, Alberto, la conversación ha sido realmente muy aleccionadora y además hemos escogido y hemos tenido la suerte de poderla hacer en un campo de fútbol. Yo nunca pude llegar a jugar fútbol, me hubiese encantado poder hacerlo y creo que esto es lo más cercano que he podido, además en medio de un calentamiento. Muchísimas gracias por la posibilidad. A vosotros, al contrario, a vosotros. Muchas gracias por todo. Un gran placer y muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos aquí en Casa Tomada, en esta ocasión tan especial, transmitiendo desde Madrid. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Permiso.